Hoy es el Día de la Solidaridad Humana. ¿Cuánta gente necesita ayuda? ¿Cómo ha influido la pandemia en este aspecto? Te lo contamos en 04 Magazine. Hoy nos acompaña Paula Sánchez. Ella es coordinadora de publicidad y redes sociales de Amas Familias. Hola Paula, Hola, encantada. encantada. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla este proyecto, qué fue lo que motivó a su creación, porque si no tengo mal entendido, se creó después de la pandemia. Bueno, se creó durante la pandemia, se creó en el mes de abril y lo que motivó fue ver las colas del Banco de Alimentos, cómo seguían creciendo y cómo seguían creciendo. Al final fue una iniciativa que surgió entre un grupo de amigos a las que nos fuimos uniendo distintas personas que nos fueron contactando de distintas maneras, por conocidos y demás. Y la idea era un poco intentar aliviar la situación de las familias de estas colas de alimentos que al final dan una ayuda bastante puntual, pues era ser un poco el pulmón de esos bancos de alimentos que no podían atender a todas las familias. ¿A cuántas personas podéis llegar a atender? Pues mira, hasta el día de hoy hemos atendido a 1.600 familias. La verdad que atendemos a familias que vienen derivadas por otras entidades. A más familias lo que hace es un acompañamiento tanto social como telefónico a estas familias y contactamos a través de ellas, o sea, contactamos con ellas a través de entidades. Una entidad nos deriva un número de familias que se ven sobresaturados y nosotros las atendemos durante un periodo de 1 a 2 meses a través de tarjetas que sirven para que compren la compra del mes. Y de momento llevamos 1.600 familias. ¿Cuál suele ser la principal razón por la que estas familias se encuentran en esta situación de vulnerabilidad? Pues la mayoría de ellas es que no tienen suficientes ingresos con esto de la pandemia porque han podido perder el trabajo, muchas de ellas directamente no han encontrado otro trabajo, se encuentran en ERTE, pues todas estas situaciones que han salido en televisión que son muy conocidas por todos. Se ha incrementado considerablemente el número de familias que buscan, que necesitan ayuda. ¿Existe el miedo de que a medio, corto, incluso largo plazo, este número se incremente muchísimo más debido a la incertidumbre de la pandemia? Sí, claro que siempre existe ese miedo de no poder llegar a atender a todas las personas que creemos que pueden estar en una situación de vulnerabilidad. En España la pobreza no estaba prácticamente erradicada, pero sí que tenía un umbral bastante bajo y debido a esta pandemia ha aumentado muchísimo y aumentará porque la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora lleva a una crisis social muy grave con todas las listas del paro, la falta de trabajo, todos estos comercios y toda la hostelería que ha tenido que cerrar debido a las medidas restrictivas, todas esas familias ahora no tienen un sustento y son las que acaban yendo a bancos de alimentos o a entidades, como por ejemplo puede ser a más familias. Siempre se nos viene a la mente lo principal que es la economía, porque lógicamente es la subsistencia, pero también hay otros factores. En vuestra asociación hay miembros que son integradores sociales, que son psicólogos. ¿Qué importancia tienen estas personas para esas familias? ¿De qué forma pueden ayudarlas? Nosotros creemos que al final no solamente es la ayuda que puedas dar de manera económica para que ellos hagan la compra, sino que también hay mucha carencia por parte de las instituciones sobre un acompañamiento familiar. Por eso es tan importante que educadores, trabajadores sociales, psicólogos e incluso otras profesiones que no tienen nada que ver arrimen el hombro a este tipo de entidades para simplemente hacer un acompañamiento, porque muchas de estas personas no solamente tienen una pobreza monetaria, sino una pobreza social cuando hablamos de falta de apoyos sociales, ya que muchas veces se ven aislados. Eso puede influir en situaciones también pues, de enfermedades mentales, de ansiedad, de diferentes aspectos que imagino que esa es la tarea de estos miembros que es tan importante, aparte de la económica. Claro, o sea, al final estos miembros lo que hacen, como te decía, es un acompañamiento en los que van viendo distintos puntos. Sí es cierto que nosotros tenemos una norma muy clara en la que si detectamos situaciones de las que no nos podemos hacer cargo o que son graves, como por ejemplo una enfermedad mental como puede ser la ansiedad o un trastorno de ansiedad social,
tenemos que comunicarlo a la entidad responsable de la que venga derivada esa familia, ya que se puede tratar más en profundidad y se debe tratar más a largo plazo que el 1 o 2 meses que nosotros actuamos como pulmón. Vamos a hablar un poquito del resto de la sociedad porque, bueno, no está solamente las personas que tienen la situación de vulnerabilidad, sino que también hay muchas personas que no están en ese riesgo de vulnerabilidad. ¿Es empática la gente a día de hoy? ¿Consideras que la gente a día de hoy es empática? Bueno, yo creo que la gente es empática dependiendo de la situación social en la que nos encontremos. Es decir, la gente es muy empática con los niños o con las personas mayores, sobre todo si hay algún tipo de enfermedad de por medio, pero creo que la gente se olvida que muchas veces hay otro tipo de vulnerabilidades y de situaciones que nos ponen al límite de esta sociedad, como entendemos como conjunto, como pueden ser las personas sin hogar o la prostitución. Y con ese tipo de colectivos las personas tienden a ser menos empáticas. Tienden a ser porque siempre encontramos excepciones que hay personas con un grandísimo corazón y que se vuelcan. Pero si hablamos en sociedad en general, creo que somos empáticos hacia ciertos colectivos que nos dejan una mejor imagen social. ¿Crees que la pandemia ha influido en esta solidaridad humana? Sí, sí, claramente creo que muchas personas han visto que esta pandemia, además de que la enfermedad nos puede tocar a todos, que es un tema de prevención y de cuidado personal, creo que como decíamos antes, de las causas sociales nos pueden tocar a todos. Puede ser que tengas un puesto muy importante en una empresa, que te hagan un ERTE y que no estés cobrando el ERTE y ver que tienes que ir a la cola del banco de alimentos junto con esas personas que antes criticabas. Entonces creo que sí, creo que ha sido un golpe de realidad para muchas personas, sobre todo de la clase media alta. ¿Crees que ha influido en el individualismo o en la colectividad de las personas? Yo creo que en la colectividad, creo que lo hemos demostrado, o quiero creer que ha influido en la colectividad, que lo hemos demostrado saliendo pues, todos los días a las 8 a aplaudir a nuestros sanitarios, al personal totalmente imprescindible, como eran esos colectivos que antes pues, no se valoraban, como los basureros, las personas que trabajan en los comercios, etcétera. Y creo que ha influido de manera colectiva, creo que la gente es más solidaria a raíz de esto, porque como decía antes, ha visto que puede afectar a todo el mundo y quiero creer que ha sido colectivamente porque nos hemos dado cuenta de que sin ciertas partes de la sociedad no avanzamos. ¿Crees que ha habido un cambio desde el inicio de la pandemia hasta la situación en la que estamos ahora? De que al principio tienes razón de que la gente estaba muy volcada con los médicos y tal, pero como que con el tiempo eso bueno, sobre todo con el fin del confinamiento, se empezó a diluir un poco. ¿Crees que ha cambiado también eso en la sociedad a raíz de la evolución de la pandemia? Es imprescindible que la sociedad cambie. Creo que ha cambiado también porque, como decías tú, con el desconfinamiento de los hogares la gente pues, ha empezado a salir, olvidado otro tipo de prioridades, como era este hecho de salir a las 8 a los balcones, ya que como no había ese toque de queda a las 8 la gente fue como diluyendo ese momento de honor, por así decirlo, pero creo que ha cambiado sobre todo porque cuando no tienes nada más te aferras a lo social, que es como aferrarse a un clavo ardiendo, y cuando te das cuenta de que ya empiezas a tener más cosas, empiezas a tener pues lo que siempre teníamos de los bares, los comercios abiertos y demás, pues empiezas a ver que a lo mejor lo que estabas haciendo era importante, pero le das prioridad a otras cosas que antes no tenías. Creo que es muy importante que el cambio sea cíclico y que una vez que ha pasado como ese periodo vacacional, por así decirlo, de ya salgo, esta es la novedad, no sé qué, volvamos a meditar entre nosotros mismos y decir, si antes lo estábamos haciendo bien o estábamos siendo más solidarios, vamos a volver a serlo. Si nos ha llevado a un resultado óptimo como sociedad, vamos a volver a hacerlo, ya que está demostrado que el capitalismo fomenta el individualismo y al final el individualismo no nos lleva a ninguna parte y nos podemos basar en los medios.
¿Crees que a raíz de la crisis humanitaria que ha supuesto esta pandemia puede haber un cambio de valores? O porque estamos hablando todo el rato de eso, ¿no? De la misma, de que estamos dentro de la misma pandemia y que la gente ya ha cambiado su percepción. ¿Crees necesario hacer hincapié en esa solidaridad para que la gente no se olvide? Sí, 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 claramente. O sea, creo que ya se hacía bastante hincapié en la solidaridad en los colegios, ya que, como tú mencionabas al principio, el 20 de diciembre es el Día de la Solidaridad Humana. Muchos colegios tienen días especiales para este día y lo fomentan en los más jóvenes, en las personas más jóvenes. Y creo que sí, creo que es hiper necesario que fomentemos la solidaridad, ya que al final somos seres sociables y la solidaridad está dentro de la palabra social. Pues nada, muchísimas gracias, Paula. Vamos a dejar la entrevista aquí. Ha sido un placer y nada, espero que vaya muy bien este proyecto, que al final ayuda a que más familias puedan vivir en mejores condiciones, que es tan importante realmente. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Si quieres saber más de nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales o echar un vistazo a nuestra página web.